Ok, perfecto. Vamos a checar entonces características y organización de la materia viva. Vamos a tener entonces 7 apartados. Iremos poco a poco. Esto es lo que nos va a ayudar a definir cuáles son las características dentro de los seres vivos. Y primero que nada se nos habla de la organización. Debemos de entender que la organización, una cosa antes, tenemos que organismos que son unicelulares o pluricelulares. Unicelulares como las bacterias, pluricelulares como los humanos, otros animales, y plantas, etcétera. Entonces, la misma célula va a tener por sí sola una organización. Vamos a tener, por supuesto, nuestra membrana, el núcleo y otros organelos que van a estar rodeándola. Ya desde ahí vemos un tipo de organización celular. Pero aquí hay que hacer mayor énfasis a qué sucede de forma extracelular. Cuando nosotros tenemos varios tipos de células que están por sí como pegaditas unas a otras y son un tipo de célula similar, vamos a hablar de un tejido. Me explico mejor. Vamos a dibujar aquí una neurona. Entonces, vamos a poner, esta va a ser nuestra célula. Pero si además tenemos otra neurona pegadita a ella y al lado de esta otra y otra, hasta tener millones, pues podríamos empezar a considerar ya que esto es un tejido. En este caso, hablaríamos de un tejido nervioso. Perfecto. Ahora, este, vamos a tener nosotros cierto tipo de tejidos trabajando, colaborando, y de ahí vamos a poder hablar después de un órgano. En este caso, ¿qué órgano es el que tiene mayor cantidad de neuronas? Ese es el cerebro. Y aquí hablamos ya de un órgano. Pero el cerebro solo es parte de un sistema, en este caso el sistema nervioso. El cerebro pertenece, bueno, es parte del encéfalo y así comprende el sistema nervioso central, que es una división del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso, pues, como su nombre lo indica, ya es un sistema. Podemos hablar de aparatos, o sistemas, son cosas diferentes, pero están compuestos por órganos. Entonces, nada más veamos este nivel de organización. Entonces, nosotros tenemos nuestras células, que después se termina volviendo tejido, de ahí pasamos a órgano y por último pasamos a aparato o a sistema. Perfecto. ¿Qué sigue ahora? Metabolismo. Dentro del metabolismo hay dos funciones muy importantes. No son las únicas, pero las quise anotar: anabolismo y catabolismo. Nada más piensen en que ana ata y cata desata. ¿A qué nos referimos? Entonces, imaginemos que tenemos unas cuantas moléculas y queremos hacer una macromolécula, queremos hacer una molécula grande. Entonces vamos a querer atarlas. Vamos a hablar de un proceso de síntesis y eso es lo que va a hacer al anabolismo. Vamos a hacer de a lo mejor distintas unidades, hacer una más compleja. Y como se imaginarán, catabolismo es lo opuesto. Dijimos que desata, es decir, va a degradar. Aquí tenemos nuestra macromolécula y la queremos hacer en moléculas más chiquitas. Hablaríamos entonces de un proceso catabólico. Pero en ambos casos podemos tener la participación de otro agente. Este va a ser un catalizador. En específico, estoy hablando yo de las enzimas, que son las que trabajan en nuestros cuerpos. Ahora, la forma en la que estas funcionan, pensemos, mm, pensemos que son ayudantes, ¿de acuerdo? Volvamos a nuestro ejemplo de la macromolécula. Es así y queremos que sea así. Entonces, estaremos hablando de anabolismo o de catabolismo. Recordemos, ata, cata desata. Entonces, es catabolismo. Perfecto. Y queremos que nos ayude aquí. Digamos que esto toma, por ejemplo, ¿no? Toma 5 minutos. Entonces va a llegar una enzima, un catalizador, y es como si le dijeran, oye, ve a echarle la mano a la molécula para descomponerla. Sin embargo, la enzima es muy inteligente y no se va a consumir en el proceso, que quiere decir que va a terminar de hacer el trabajo y va a seguir viva, viva metafóricamente porque no es un organismo.
es una proteína. Y en eso va entonces a apoyar. Va a hacer que pasemos de 5 minutos a 3 minutos y ella va a seguir pues viva, entre comillas. Hago mucho énfasis en que ni siquiera está viva desde el inicio, pero eso es lo que va a ayudar. No se consume. Entonces, así está antes y así está después. Sigue igualita ella. Em, Ahora, el anabolismo y el catabolismo no son nuestras únicas funciones dentro del metabolismo. Vamos a ver que el metabolismo también va a comprender el transportar y almacenar compuestos, la reparación de estructuras de pues, la célula o pues sí, de la célula, el organismo, y eliminar sustancias que ya no van a ser necesarias, residuos, por ejemplo. Todo esto va a comprender el metabolismo. Pasamos ahora a la homeostasis. La homeostasis luego se tiende a simplificar diciendo que es como el equilibrio, pero ¿qué es equilibrio exactamente? Pensémoslo desde la regulación de procesos metabólicos. Ya vimos de qué va el metabolismo, entonces vamos a buscar una regulación de estos procesos que sean de una forma relativamente constante. Si tuviéramos muchas de estas moléculas y decimos necesito 2 moléculas grandes y 5 chiquitas, pues vamos a intentar que se mantenga más o menos en esos estándares. Eso es lo que buscamos. Y es así que decimos, llegamos a lo de equilibrio. Un equilibrio en las concentraciones de los materiales, como estas moléculas. Este, mm, Al final del día, todas son, bueno, es importante mantener este equilibrio, que es a lo que nosotros nos referimos, pero hagamos énfasis en que nos referimos a los procesos metabólicos. Ahora, la parte de crecimiento, ¿cómo podría uno pensar en crecimiento? Pues simplemente que hay un aumento de tamaño, pero esto por sí solo puede ser engañoso, ya que eso también podría aplicar, por ejemplo, cuando vas a una cueva y ves, por ejemplo, pues las estalactitas o estalanitas, no más es un nombre, pero los piquitos que están así en el techo bueno, en el techo, en la superficie alta, y ves que, por ejemplo, están así como estos piquitos. Estos a lo mejor al inicio están chiquititos, pero conforme va pasando el tiempo se van haciendo más grande. ¿Significa que este es crecimiento como el que tienen los seres vivos? Definitivamente no, porque no es un ser vivo. Pero lo que sí podemos como comparar es que el crecimiento, cuando hablamos de los seres vivos, se debe por el crecimiento de las estructuras internas. No mides lo mismo que cuando tenías 5 años debido a que los huesos han crecido, por ejemplo. No es simplemente que te hayan puesto más piel encima. Tus huesos crecen, órganos internos crecen y todo esto, bueno, todo este aumento de tamaño es lo que da de resultado crecimiento. Ahora, enfocándonos en la parte de reproducción. ¿Qué entendemos por reproducción? Pues podemos entender como la producción de organismos semejantes entre sí, ¿no? Entonces tenemos este organismo A, va a intentar hacer otra vez organismo A. Puede haber un par de variaciones, pero al final del día va a ser parecido al original. Y esto se va a lograr gracias al código genético que tiene, que es algo que estaremos viendo más a profundidad más adelante. Al final del día, pues es el libro de instrucciones. ¿Cómo verte como A? Pues te paso el libro de instrucciones para que te veas como yo. Eso es de lo que nos está hablando. Ahora, adaptación. Esto pensémoslo, a lo mejor no tanto como que sea, por ejemplo, que hace ruido y te vas de allí. Eso es más bien es otra característica, que es la siguiente. Pero es más bien una transformación gradual que sucede durante millones de años. Hablamos del proceso evolutivo. Y pues podemos ver la adaptación en distintos animales. A lo mejor a nosotros durante un tiempo ya no nos servía tanto estar en árboles y puede ser que por eso nos hayamos deshecho pues de la cola como lo tienen algunos otros primates, por poner un ejemplo. Puede ser que a lo mejor a nosotros ya no nos era tan útil tener tanto pelo como otros primates, entonces pues puede ser que también por esa razón nos hayamos deshecho de ello. Al final del día,
recuerden que no es el más fuerte sobrevive, sino el que mejor se ha adaptado, la supervivencia del más apto. De aquí es lo que nos estamos refiriendo. Algunos animales, por ejemplo las jirafas, terminaron estirando su cuello al pasar varios años, y esto les ha ayudado a adaptarse a poder comer directamente desde las copas de los árboles. Precisamente, eso fue un proceso de adaptación. Y el último, que es al que yo mencioné ahorita, es el de irritabilidad. Pensemos en irritabilidad, pues por ejemplo, digamos que ves una cucaracha y pues la intentas matar. Se tira de espalda y dices, ¿cómo puedo saber si está viva todavía? A lo mejor la soplo, a lo mejor la empujo con mi zapato o algo así. ¿Y para qué? Para ver si reacciona, para ver si se mueve. Estamos viendo ahí en práctica la irritabilidad. Queremos ver si va a reaccionar a un estímulo. Y eso es importante porque si no pudieras reaccionar a los estímulos, pues podrías seguirlos recibiendo y a lo mejor a la larga te podrían terminar haciendo daño. Lo mismo, si hace mucho sol, después de un tiempo quieres buscar sombra. ¿Por qué? Por un proceso de irritabilidad. Y no solo es así, hay algunos, o sea, por ejemplo, yo pongo ahí el ejemplo de la luz, pero puede ser, por ejemplo, no sé, otras sustancias químicas, el calor, eh, son varias cosas así. Incluso a lo mejor en otros organismos más chiquitos, hasta a lo mejor hay un proceso, hay una reacción de irritabilidad por presencia de de sales. Ahora, esto es con respecto a las características de los seres vivos, pero ¿qué conforma a un ser vivo propiamente dicho? Vamos a ver entonces que primero que nada, no podríamos decir a lo mejor todos los elementos que conforma a un ser tan complejo como un ser humano, pero sí que podemos ver algo, y es que en los seres vivos tenemos varios elementos que son los bioelementos. Por ejemplo, los bioelementos primarios que conforman el 99% de la materia que constituye la célula son estos: CHOMPs, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ahora, además de esos, vamos a tener bioelementos secundarios. No quiere decir que estos sean prescindibles. Están en menor proporción, pero también son muy importantes. El sodio, el magnesio, el calcio, el potasio y el cloro. Pues, por ejemplo, todos estos participan directamente en señalización neuronal. Entonces, tú imagínate que te quedas sin esto, pues tus neuronas ya no pueden funcionar. Entonces, igualmente, estos siguen siendo súper importantes. Ahora, yo ponía el ejemplo de las neuronas, pero en realidad pueden estar presentes en la mayoría de células, si no es que en todas, a comparación de los bioelementos secundarios variables. Estos son el plomo, el bromo, el vanadio, el zinc y el titanio. Estos pueden estar en algunas células, pero pueden ser que en otras no estén. Entonces, esto sí, en menor cantidad, pero también, pues, y estos en algunas sí y en otras no. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque si se fijan, en los bioelementos primarios tenemos nosotros el carbono. La mayoría, pues, bueno, si no es que todas las células tienen materia orgánica, y es muy importante porque está compuesta de carbono, pero también vamos a ver que de hidrógeno. Y por otra parte, tenemos aquellas que son moléculas inorgánicas. Entonces, puede ser que tengan carbono, como el dióxido de carbono, pero no por eso es una molécula orgánica propiamente. Va a depender mucho de qué forma se comporte la molécula, y que les digo que pues suelen tener hidrógeno. Entonces el dióxido de carbono es un ejemplo. El agua es otro ejemplo, molécula inorgánica, y sales minerales. Estas, pues, por ejemplo, se me viene a la mente quizá cloruro de sodio, que al final, últimamente, termina siendo descompuesto para tener nuestro sodio y cloro. Pero bueno, estas también son moléculas importantes
que están en las células, están en los organismos vivos propiamente. Ahora, esto es de una forma muy sencilla, pero si se acuerdan hace ratito que yo estaba mencionando la parte que venía siendo de reproducción, mencionamos nuestro código genético. Vamos a estar viendo ahora eso. Em, Primero que nada, yo mencionaba que las células pueden ser unicelulares y pluricelulares, lo volvemos a mencionar aquí. Unicelulares, por ejemplo, bacterias; pluricelulares, pues, por ejemplo, animales, ¿no? Ahora, ¿de qué forma podemos tener organismo A, sea unicelular o pluricelular, poder compartir su información para hacer otra vez organismo A? A lo mejor no al 100% exactamente igual, pero que se procure tener la mayor parte de la formación genética. Pues todas las células guardan su información hereditaria en el mismo código químico lineal, el DNA o ADN. Cuando nosotros hablamos de ADN, nos referimos a una molécula gigantesca. No, es algo bastante dicho, que el ADN está en cada célula de tu cuerpo. Am, Puede ser que a lo mejor en algún punto, bueno, aquí hay algo muy importante que mencionar. Nuestras células, que forman nuestros tejidos y por ende nuestros órganos, son eucariotas, es decir, tienen su núcleo bien definido, excepción de eritrocitos que llegan a perder el núcleo. Y también tenemos procariotas, que son, por ejemplo, las bacterias. ¿Ok? Um, ok, perfecto. Ambos van a tener su código genético al final del día. Aquí no entrarían los virus, porque los virus directamente no tienen ADN, tienen ARN y no cumplen el resto de características que acabamos de revisar, por lo que no son seres vivos. Pero bueno, el punto principal viene siendo ese, que nuestras células tienen o bueno, toda célula que tenga, pues sí, las células, su código genético lo tienen en el DNA. Si nos fijamos, son 3 letras. Vamos a ponerlo en español, ADN. Y esto es por ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. El ARN, que es otra molécula que veremos, ese es ácido ribonucleico. Vamos entonces a detenernos a ver poquitito eso. Ácido, pues ya nos está diciendo que tiene un comportamiento ácido esta molécula. Desoxi, ahorita lo vemos, desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. La parte de nucleico, vamos a estar viendo, pues también en cierta parte cómo se llaman los monómeros de estas moléculas. Y la única parte en la que diferencia es en la D frente a la R, porque la D viene haciendo de referencia a la desoxirribosa y la R de ARN a la ribosa. ¿Qué es eso? Son azúcares. Azúcar no necesariamente es como azúcar de mesa, en realidad nos referimos a un tipo de molécula. Y la desoxirribosa y la ribosa son justo tipos de azúcares. Veremos un poquito más adelante la estructura del ADN, pero por el momento el ADN o DNA, por sus siglas en inglés, es nuestro libro de instrucciones. Y el autocorrector me puso los monederos, son los monómeros, perdón. Los monómeros del DNA y el RNA, ajá, aquí está, son los nucleótidos. Cuando nosotros decimos monómeros, nos referimos a una unidad. Entonces, si yo tuviera aquí un racimo de uvas, ¿ok? Cada uva, una uva sería un monómero del racimo de uvas. Si tuviera un racimo de flores, una flor sería un monómero de todo el racimo. A eso nos estamos refiriendo. Es una parte, una cosita de varias. Si te compraras una docena de huevos, un huevo sería un monómero de ese cartón. Bien, y entonces vamos a ver que la unidad del DNA y el RNA son los nucleótidos.
Ahora, un nucleótido es esto. Bueno, vamos a empezar por partes. Esto que estamos viendo aquí es un nucleótido. Y vemos aquí que dice azúcar, fosfato, base. Es a lo mejor un poquito confuso. Es DNA. Entonces, si hacen memoria, lo que yo decía es que eso es por desoxirribosa. La D es por la desoxirribosa. Entonces, em, sabemos que aquí el azúcar va a ser desoxirribosa. Si fuera RNA, el azúcar sería ribosa, pero es DNA, entonces es desoxirribosa. Desoxirribosa es el nombre del azúcar, así de fácil. Entonces nuestra desoxirribosa va a estar pegadita, gracias a un enlace, a un fosfato. Un fosfato es una molécula compuesta por fósforo y oxígeno. Y aparte de todo esto, van a estar unidos a una base nitrogenada. Ahora, lo que nosotros debemos de entender es que el DNA va a tener 4 bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas iremos viendo exactamente qué son, pero el punto es que se les ha puesto, las representamos con 4 letras de nuestro abecedario. Entonces tenemos A, C, T y G. Y sus nombres completos es adenina, citosina, timina y guanina. Esas son nuestras bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas son parte muy importante del DNA porque van a ser prácticamente las instrucciones. Entonces, imaginemos que nuestro azúcar, bueno, nuestra desoxirribosa y nuestro grupo fosfato van a ser la portada de nuestro libro de instrucciones y todo lo que le va a dar soporte. Todo esto va a ser nuestro, va a ser nuestro esqueleto, por así decirlo. Pero cuando abrimos el libro, todas las palabras que van a estar diciendo cómo hacer las instrucciones, cómo llevarlas a cabo, van a estar gracias a estas bases nitrogenadas. Entonces nuestras bases nitrogenadas son las instrucciones y el esqueleto compuesto de la desoxirribosa con el fosfato, me refiero al esqueleto de la molécula, pues no al esqueleto de los huesos. Esto va a ser lo que le va a dar el soporte, pero nuestras instrucciones van a ser las bases nitrogenadas. ¿Pero qué es exactamente una base nitrogenada? Pues son moléculas chiquititas en realidad. Todo esto son moléculas muy sencillas. Y aquí se nos plantea una forma muy sencilla de representarlas. Entonces dijimos que tenemos nuestro fosfato, nuestra desoxirribosa, y cuando tú juntas estos más tu base nitrogenada, ya tenemos un nucleótido. Entonces, una vez más, nuestro nucleótido está hecho por nuestra base nitrogenada, que dijimos que pueden ser de 4 tipos, por nuestro grupo fosfato y por nuestra desoxirribosa. Supone que es así como un pentágono, así es como se dibuja usualmente. Esto van a ser entonces, estas 3 cositas es lo que va a ser un nucleótido, ¿ok? Una vez más, base nitrogenada más grupo fosfato más azúcar. Eso es lo que hace un nucleótido. Puede ser desoxirribosa o ribosa. Perfecto. Ok, volviendo a todo esto. Eso es entonces un nucleótido. Dijimos que es un monómero. Monómero dijimos que es la unidad, es decir, es un huevo del cartón de huevos. Y cuando ya tenemos varios nucleótidos, ya podemos empezar a hablar de nuestra cadena de DNA. Aquí está lo que decía yo, que tenemos nuestra guanina, nuestra timina, nuestra adenina, nuestra citosina, guanina, timina, citosina, adenina. Entonces, si se fijan, están tomados de la mano todos estos por unos enlaces fuertes, son enlaces covalentes. Entonces, esta cadena es fuerte. Y, ok, entonces aquí está todo nuestro libro de instrucciones, ¿cierto? Perfecto. Nosotros sabemos que nuestras células, tarde o temprano, la mayoría de células tendrá que dividirse. Hay ciertas células que no se suelen dividir,
Pero pensemos, por ejemplo, en las de la piel. Tu piel que tienes hoy no es la misma que tenías hace un año. Las células han sido cambiadas. Y la forma en la que esto sucede es porque la célula hace un proceso de mitosis. Se divide en dos copias exactamente iguales. Pero ¿cómo se va a copiar? Bueno, es un tema bastante complejo por sí solo, pero lo que nos interesa es que cada una tenga su libro de instrucciones. Pensemos que es un libro de cocina, entonces ahí están todas nuestras recetas. Cuando la célula, por ejemplo, ¿no? Cuando digamos que tú eres una célula, entonces te da hambre y tus papás a ti te dejaron un libro de instrucciones, un recetario, y dices, bueno, hoy me voy a comer no sé, unos chilaquiles y pues abres tu recetario, ves cómo se hace y dices, perfecto, muy bien. Pero eh, tú tienes un hijo, una hija y le quieres pasar tu recetario. Sin embargo, por alguna razón no lo puedes comprar. Entonces vas a ir a sacarle copias a todo. Y eso es lo que va a pasar aquí. Entonces, tú tienes dos hijos, entonces sacas una copia al libro, tu libro original se lo das a uno y el de las copias se lo das a otro. Y eso es lo que sucede aquí. De una célula salen otras dos con toda la información que se necesita. Ahí estamos hablando de un proceso de duplicación. Entonces, su mismo nombre lo está diciendo, o más bien de replicación. Su nombre ahí lo dice. Es un proceso de replicación. Ahora, ¿cómo va a ser este proceso de replicación? ¿Cómo va a ser esto de ir a sacarle copias? Pues, por ejemplo, aquí estamos viendo justo un proceso de replicación. Em, hay una imagencita más adelante. Ajá. Bueno, vamos a ver esta imagen de una vez. Si se fijan entonces, aquí tenemos nuestra cadena de DNA original. Se va a partir en dos. Fíjense, este es de color rojo, ¿ok? Entonces se parte en dos, como si le pasaras unas tijeras. Una se va aquí y otra se va aquí, que son las cadenas molde. Molde. Perfecto. Y vamos a tener aparte una nueva cadena que va a acoplarse a la información que está aquí. ¿Cómo va a poder acoplarse? Gracias a este proceso de replicación que nosotros decíamos. Algo que tienen que fijarse, vean por ejemplo la letra C, la citosina. Se fijarán que siempre está pegadita a la guanina y lo podemos ver también aquí. Esta citosina se va a pegar a esta guanina está con esta, está con esta, está con esta. Siempre, siempre, siempre citosina va con guanina. Nunca van a ir separadas, siempre van a ser fieles. Y por eliminación, la adenina va a estar con la timina, siempre va a ser así en las cadenas de DNA. Por lo que vamos a hacer un pequeñito experimento, bueno, un pequeñito ejercicio. Si yo digo G y aquí digo A, tú sabes que entonces aquí vamos a tener, si dijimos que citosina es con guanina y esta es guanina, significa que aquí va una citosina. Si dijimos que adenina va con timina, aquí hay adenina, entonces significa que aquí va una timina. Entonces vamos a poner unas cuantas. Ajá. Ok, yo creo que así está bien. Si hay timina, ¿de qué habrá en el otro lado? Adenina. Si hay citosina, ¿qué habrá en el otro lado? Guanina. Si hay adenina, ¿qué habrá del otro lado? Timina. Si hay guanina, ¿qué habrá del otro lado? Citosina. Si hay guanina, ¿qué habrá del otro lado? Citosina. Es bastante sencillo, ¿no? Y eso es justo lo que sucede aquí. Entonces vamos a partir esta cadena de este lado y entonces a lo mejor no sabemos qué dice esta de acá, pero no lo necesitamos. Nada más necesitamos decir, ok, aquí dice citosina, entonces aquí va a haber una guanina. Aquí dice adenina, entonces aquí va a haber una timina. Aquí hay una timina, entonces aquí va a decir adenina. Y esa es la forma, de una manera muy sencilla, de explicar qué es lo que sucede en la replicación. No necesitas las dos cadenas, no necesitas hacer toda la copia del libro recetario, nada más necesitas la mitad, porque con una mitad ya sabes qué dice la otra mitad. Entonces vamos a empezar a sintetizar nuevos nucleótidos que van a decir, si aquí hay citosina, entonces aquí hay guanina. Si aquí hay guanina, entonces aquí debe haber citosina. Y así es como vamos a poder tener toda una cadena de DNA nueva. Y justo lo que les platicaba.
Esta es la cadena, el esqueleto que les planteaba, el esqueleto y nuestros pares de bases nitrogenadas. Yo les decía que el esqueleto estaba formado por enlaces covalentes, que son nuestros enlaces fuertes. Pero entre la adenina y la timina van a haber puentes de hidrógeno, que son unos enlaces un poquito más débiles. Entonces estos son más fáciles de separar que los del esqueleto. Sin embargo, no es como que de pronto tu DNA se separen así nada más las bases nitrogenadas. Simplemente son más fáciles de separar. Ahora, si se fijan aquí se ve como una escalerita, ¿no? Pero la cadena de DNA suele estar así, o más bien siempre está así. Lo tenemos como si fuera una escalera de caracol. Entonces empieza a enrollar sobre sí misma. Y le decimos doble hélice. Perfecto, entonces un muy breve repaso. Un nucleótido es nuestro fosfato más nuestro azúcar más nuestra base nitrogenada. Las cadenas de DNA pues van a estar pegaditas, el esqueleto va a estar pegadito por enlaces covalentes. Ahora, una cadena de DNA cuando se replica, porque se va a dividir la célula o algo así, debe de ir sus bases nitrogenadas en pares. Adenina siempre con timina, guanina siempre con citosina. Entonces me divido en dos, yo cadena de DNA, y no necesito saber qué dice, tengo la cadena 1 y la cadena 2. No necesito saber qué dice la cadena 2, porque la cadena 1 ya me dice por defecto qué hay. Si en la cadena 1 dice citosina, en la cadena 2 debe decir guanina. Si en la cadena 1 dice timina, en la cadena 2 debe decir adenina. Y es así. Y lo que decíamos, las bases nitrogenadas se unen por puentes de hidrógeno y al final la cadena de DNA se enrolla en una doble hélice. Ahora, ay, otra vez el autocorrector. Todas las células transcriben porciones de la misma información hereditaria contenida en el DNA, en el mismo tipo de moléculas, RNA. ¿De qué estamos hablando aquí? Ya hablamos del DNA, pero también van a haber otros actores muy importantes que van a ser el RNA. Entonces dijimos que, vamos a poner en español, ADN es ácido desoxirribonucleico y ARN es ácido ribonucleico. Ambos van a tener un azúcar así de 5 carbonos, solo que ese va a ser un poquito diferente a pero al final del día los dos van a ser azúcares. Ahora, vamos a ver exactamente de qué forma es en la que pasa todo esto. Entonces yo hablaba aquí de lo que viene siendo el proceso de replicación. Pero tú imagínate que todavía no tienes hijos, sin embargo tienes hambre y te quieres hacer un pastel de chocolate. No vas a hacer todo el recetario completo, solo te interesa saber lo que es una receta en específico. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a abrir tu, vas a abrir tu recetario. Después de abrir tu recetario, pues pongamos que el recetario está en inglés, ¿no? Y te van a ayudar a hacer el pastel. Entonces dices, bueno, voy a tener que transcribir la información y de paso traducirla. A lo mejor el libro está muy desgastado o algo así, no le entiendes muy bien. Entonces dices, ¿sabes qué? Para no cargar todo el libro, aquí está el librote gigantesco. Dices, para no cargar todo el libro, voy a nada más transcribir en una hoja de papel la receta del pastel de chocolate. Perfecto, entonces lo transcribes, no eres muy bueno en inglés, entonces primero solo lo transcribes así tal cual las palabras, no lo traduces directamente, solo lo transcribes así tal cual. Y dices, perfecto, aquí está ya la receta. Solo transcribí una parte del recetario, no todo, solo una parte, porque si lo transcribes todo ya es replicación. Solo transcribes una parte. Esa parte pues es del pastel que te quieres comer, porque eso es lo que te importa ahorita mismo. Entonces ahora ya tienes transcrito lo que decía el libro. Ahora sigue el proceso de traducirlo. Le tomas foto, te lo traducen, porque en el otro libro
lo querías tomar foto para traducir y estaba muy desgastado, entonces no le cachaban. Lo transcribes, le tomas foto, tu celular así lo entiende y te lo logra traducir. Ahora, pasar del inglés, ya vamos a tenerlo en español. Eso es lo que va a estar pasando ahora. Entonces, fíjate, hubo un proceso de transcripción. Transcribiste la información del libro a una hoja, solo la información que te interesaba. Y ahora lo tradujiste. Eso fue nuestro otro paso. Lo pasamos de un idioma a otro. Y eso también pasa en la célula. La célula a lo mejor no todo el tiempo va a querer tener toda la información de su DNA, pero solo una partecita. De nuevo, no quieres copiar todo tu recetario solo para saber cómo hacer el pastel. Por lo que vamos a ver entonces el primero. Imagínate que se divide en dos personas el proceso. Uno va a ser la transcripción y el segundo va a ser la traducción del texto, del recetario. Entonces va a ser tu primo Juan, el que va a ser el mensajero de lo que decía el libro a la hoja de papel. ¿Por qué? Porque Juan tiene letra bonita. No sabe inglés, pero tiene letra bonita. Entonces, él va a ser quien va a ayudar. Entonces, va a ser Juan el mensajero. Vamos a poner una M para saber de quién hablamos. Va a ser Juan el mensajero. Perfecto. Entonces, para que tu otro primo, que tu primo se llama Tito, pueda traducirlo al inglés, porque él es muy bueno en inglés, primero necesita lo que diga Juan. Entonces Juan, de alguna forma u otra, va a dirigir la traducción. En vez de decirle M Juan, vamos a decirle mRNA, que es el ARN mensajero, igual que Juan, que era Juan mensajero, aquí el ARN mensajero. Y va a dirigir la síntesis de las proteínas. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a nosotros tener nuestra cadena de DNA. Ok, es esta. Se va a separar una partecita, no todo. Y ahora va a llegar el RNA mensajero. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos hace ratito? Si dice adenina, pues va a decir timina. Si dice citosina, pues va a decir guanina. Muy bien. Y esto porque es importante, porque hay una cosa muy curiosa que pasa en el RNA. El RNA va a ser prácticamente igual, o sea, también va a tener sus 4 bases nitrogenadas, pero va a haber una pequeñita diferencia. En vez de trabajar con exactamente las mismas que tiene el ADN, vamos a tener una base nitrogenada que va a ser distinta. Primero que nada, si se fijan aquí, el RNA mensajero está nada más en una hebra, es decir, el RNA mensajero no está así como una cadena, es nada más una así, pelona, por así decirlo. Va a ser también su grupo fosfato con la azúcar, y con su base nitrogenada. Pero lo que decíamos, en vez de ser 2, así como una escalera, nada más va a ser una. Ahora, la forma en la que vamos a trabajar nosotros aquí es que vamos a tener nuestra adenina, nuestra guanina, nuestra citosina, pero en vez de tener timina, vamos a tener uracilo. ¿Qué es uracilo? Es otra base nitrogenada, pero eso está en el RNA. El ADN no la tiene, pero va a estar en el ARN. Y entonces vamos a tener entonces así, vamos a decir que nuestra cadena de DNA, vamos a hacerle zoom a ese de aquí, y si le hacemos zoom, esto es lo que dice. Dice A, T, T, G, C, A. Ok, y ahora con azul vamos a hacer lo que haría el RNA mensajero. Si es adenina, que dijimos que es timina, pero como el RNA mensajero no tiene timina, va a ser... Como el RNA mensajero no tiene timina, vamos a estar hablando entonces de uracilo. Vamos a volverlo a poner aquí. G, G, C, T. Perfecto, entonces va a ser uracilo. Guanina ¿con qué va? Con citosina. Dijimos que guanina va con citosina. Citosina ¿con qué va? Con guanina. Timina ¿con qué va? Con adenina.
Y así que adenina, como no tiene timina, entonces va a ser uracilo. Y eso es todo. Entonces él nada más necesita una cadena. Él no necesita dos, nada más va a ser una cadena. ¿Por qué? Porque la misma cosa, no necesitas enmarcar solo una hoja de papel con lo que copiaste del recetario. Va a ser lo mismo aquí. Nada más va a tener el mensaje. Ahora, vamos a fijarnos en esto. Ajá, lo de la transcripción, lo que les decía. Vamos a fijarnos en este. Cuando el DNA se copia a sí mismo de inicio a fin, hablamos entonces de replicación. Pero si solo vamos a hablar de una partecita, vamos a hablar entonces nosotros de nuestra transcripción. Entonces vamos a sintetizar nuestro RNA mensajero y la información que él va a tener va a ayudarnos a hacer nuestro pastel de chocolate. Pero en vez de ser un pastel de chocolate, vamos a hablar nosotros de una proteína. Ahora, no es que el RNA mensajero sintetice la proteína. Vamos a ver que trabaja en conjunto con otra persona. Esto que estamos viendo aquí, si se fijan, parece una persona como haciendo un kamehameha, pero esto en realidad es una molécula de RNA mensajero. Tiene la capacidad de doblarse así de esta forma, en vez de que nada más sea una línea gigantesca, puede doblarse así. Vamos a ver que las moléculas tienden a hacer esto. Pero entonces va a haber partes donde se pueda pegar como si fueran imanes. Y de hecho, si hacemos zoom, vamos a ver que aquí guanina con citosina, adenina con uracilo, adenina con uracilo, adenina con uracilo. Es decir, va a aprovechar. Imagínate que tú tienes un imán en cada una de tus manos y vas a hacer un baile con una persona. Entonces, esa persona también tiene imanes en sus manos. Cuando tú llegues, se van a tomar de las manos y van a pegarse por los imanes. Pero digamos que en lo que llegas a bailar con esa persona, pues pegas tus manos, pones tu mano derecha con tu mano izquierda y se pegan con los imanes. Es decir, no lo vas a dejar así siempre. Ahorita es nada más en lo que llegas por cualquier razón, ¿no? Digamos que estás muy apretado y lo haces así para pues no ir tan apretado. Y eso es lo que haces. Pero esa no es tu misión. Vas a tarde o temprano, ya cuando llegues con la persona con la que vas a bailar, pues va a ser perdón, ya cuando llegues con la persona con la que vas a bailar, pues ahora sí ya vas a hacer tu trabajo propiamente, que es de nuevo lo que estamos diciendo aquí. No va a estar así todo el rato, solo es a lo mejor como para poder apretarse un poquito más. Y es de lo que hablamos aquí, el emparejamiento de los nucleótidos, es decir, acuérdense, grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada es un nucleótido. Entre diferentes regiones, por ejemplo, aquí con aquí, del mismo polímero, o sea, de esta molécula, polímero, monómero es uno, polímero son varios monómeros, hace que la molécula adopte una figura característica. Por eso, como que les decía, que parece una persona haciendo un kamehameha. Ok. Ahora, al menos para funciones importantes del cuerpo, hay 20 aminoácidos. Y de esos aminoácidos vamos a tener entonces proteínas. Dijimos que monómero de un cartón de huevo es solo un huevo. El monómero del DNA y el RNA es nuestro, nuestro nucleótido, son los monómeros. Y en el caso de las proteínas son los aminoácidos. Cuando uno dice proteínas, piensa que es como lo que está nada más en la carne. Pero en realidad las proteínas son moléculas grandes, em, que van a tener muchísimas funciones, muchísimas. Aquí yo puse catalizadores, pero más adelante se van a mencionar otras. Pero las proteínas no es solo para hacer músculo, en realidad las proteínas tienen muchísimas funciones. Em, y pues bueno, si tú quieres hacer una proteína, vas a necesitar varios aminoácidos. Si quieres hacer una casita de Legos, pues vas a necesitar varios Legos, obviamente. Y lo mismo sucede aquí. Entonces, a base de 20 aminoácidos vamos a hacer muchísima variedad de proteínas. Lo importante no es la cantidad diferente de aminoácidos, sino la forma en la que tú los acomodes. Lo importante no es los diferentes tipos de Legos que tengas, sino cómo los acomodes para hacer una nave, una casa, un barco, lo que sea. Eso es lo importante y lo mismo sucede aquí. Entonces, con 20 aminoácidos podemos tener gran variedad de proteínas que van a hacer distintas funciones.
Y lo que dijimos, uno de esos es ser catalizadores. Recuerden, catalizadores es lo que nos va a ayudar a hacer una función metabólica más rápido y que, o sea, usa una enzima y no se va a consumir a sí misma. Ahora, entre todas las funciones que podemos encontrar nosotros dentro de nuestras proteínas, además de ser catalizadores, también pueden tener otras funciones como el movimiento, estructura o traducción de señales. Esto que estamos viendo aquí, esto es una enzima, es una lisosima. Esta nos va a ayudar bueno, en el ejemplo que se está poniendo, primero que nada, eso que estamos viendo aquí del lugar catalítico es nuestro sitio de acción. Es donde la enzima va a poder llevar a cabo la función que le corresponde. Esta enzima de aquí es la que vamos a estar viendo aquí, que parece un frijolito con una boca, ¿de acuerdo? ¿Qué va a suceder? Esta parte de aquí, va a ser la zona donde va a llevar a cabo la magia. Y, o sea, todo esto es la enzima, ¿vale? Y va a encontrarse una cadena de polisacárido, que esta en específico trabaja a lo mejor degradando estas cadenas que están en unas bacterias. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar y va a encargarse de, o sea, hacer un movimiento catabólico. Vamos a romper entonces esta cadena de polisacárido y eso es lo que va a ayudar. Esta parte de aquí, esto que parece su boca, es esto de acá. Es aquí donde va a poder llevarse a cabo nuestra reacción. Y esto es de lo que estamos hablando. Esta es una proteína, todo esto es una proteína. Estamos viendo lo que les comentaba. Está participando en una reacción metabólica, en este caso de corte catabólico. Entonces, pim, lo rompe y ya, eso es lo que sucede. Ahora, ya vimos que las proteínas son importantes, vimos un poquito de cómo es el proceso de transcripción, pero yo solo les hablé del mensajero. ¿Se acuerdan que les dije que T de Tito, Tito era el que iba a traducirlo al español, del inglés al español? Pues nuestro Tito va a ser nuestro RNA de transferencia. Ahora, hay un organelo, que son partecitas de una célula, que se llama el ribosoma. Los ribosomas se van a encargar de sintetizar proteínas. Prácticamente de lo que están compuestos los ribosomas son, lo vamos más adelante, a ver si está aquí la imagen, no, pero es como si fueran dos partecitas, una cabeza grande y a lo mejor como una partecita chiquita. El punto es que van a estar constituidos por dos unidades de ARN ribosómico. Pausa. Vimos ya que hay varios tipos de ARN. ADN solo hay uno, pero ARN puede ser el mensajero, que es el primero que vimos, el de transferencia, que es el que vamos a ver, y el ribosómico. Entonces, este está conformado por dos cadenas de ARN ribosómico y varios tipos de proteínas distintas. Aquí es donde se va a llevar la magia de poder sintetizar las proteínas. Pero ¿cómo voy a poder hacer yo el pastel si la hojita con las instrucciones no están? Ah, pues eso lo tiene el RNA mensajero. Y ahora llegó ya las instrucciones, están en inglés, las tendremos que traducir al español. Y eso va a ser gracias al proceso de traducción. En el proceso de traducción, en el de transcripción, nuestra estrella indudable fue el RNA mensajero, pero ahora nuestra estrella indudable va a ser el ARN de transferencia. Entonces imaginemos que el ARN de transferencia, bueno, es este de acá. Es de hecho esto es este de aquí y este son lo mismo, solo que es como una forma más sencilla de poder verlo, porque esto es como su forma más realista, pero esto es una forma más sencilla de poder verlo. Total, punto es que si se fijan, tiene aquí una bolita amarilla. Este va a ser nuestro aminoácido. Aquí nos da de ejemplo el triptófano, que es un aminoácido esencial. Y lo va a tener pegadito aquí en su cabecita, por así decirlo. Ahora, la forma en la que se nos va a plantear esto es que es como si fuera una pulsera. Tú juntas varias bolitas para hacer una cadena larga. Lo mismo pasa aquí. Juntas varios aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas, pues para hacer justo eso, una proteína.
Ahora, el ARN mensajero va a llegar con la información. Entonces dijimos que el ARN mensajero puede ser que su cadena diga uracilo, guanina, adenina, citosina, guanina, guanina. Digamos que así dice el código del que llegó. Ahora, nosotros utilizamos un término que se llama codón. Un codón es cuando nosotros vamos a tener tres bases nitrogenadas juntitas, por lo que este de uracilo, guanina y adenina es un codón. Ay, lo escribí mal. Es un codón. Y este de aquí de citosina, guanina, guanina es el codón 2. Perfecto. Ahora, el RNA de transferencia va a tener en su cabecita siempre un aminoácido y en sus pies va a tener un anticodón. Es decir, van a ser también pues tres bases nitrogenadas juntitas. Y él va a llegar como decir, a ver, ¿dónde quepo? ¿Dónde quepo? ¿Dónde quepo? Entonces, por ejemplo, este ARN de transferencia, si vemos, tiene, ¿dónde se quedó? Ajá. Si vemos, tiene adenina. Vamos a quitarlo. Tiene adenina, citosina, citosina. Entonces, vamos a hacer aquí nuestro ejercicio. Entonces, adenina, dijimos que se pega con timina, pero el RNA mensajero no va a tener timina, va a tener uracilo, entonces va a ser con uracilo. Citosina se pega con guanina, citosina se pega con guanina. Entonces va a estar buscando, por así decirlo, el que tenga uracilo, guanina, guanina. Y aquí está, uracilo, guanina, guanina. Entonces dice, hey, ¿qué tal? Yo soy quien estabas buscando. Se pega el anticodón con el codón y cuando él está satisfecho dice, ya, perfecto, ya nos dimos el abrazo. Este aminoácido lo va a soltar a otro RNA de transferencia que está al ladito de él, que es quien va a estar, pues, que él también va a traer su aminoácido y se van a estar juntando de uno en uno cuando lleguen más ARN de transferencia. Y eso es lo que sucede aquí. Entonces el ARN de transferencia va a ser la estrella de nuestro proceso de traducción. Ahora, ¿qué es exactamente un gen? Porque hemos escuchado mucho sobre los genes, pero exactamente a qué nos referimos con un gen. La definición que aquí se nos plantea es que un gen es el fragmento de la información genética que corresponde a una proteína. Puse entre paréntesis que también puede ser RNA catalítico o estructural, porque no todos los genes 100% codifican por una proteína, pero la mayoría, pues sí. Por lo que no es que cuentes tres bases ni cuatro nucleótidos o cinco nucleótidos, es decir, pueden ser varios nucleótidos. Lo importante es que un gen va a ser el que va a poder, el que va a dar la información para una proteína. Es decir, un gen va a ser el que me va a dar la receta completa cómo hacer un pastel de chocolate, el que me va a dar la respuesta completa de cómo hacer chilaquiles. Eso va a ser nuestro gen, el que me va a decir toda la información que necesito para poder hacer una proteína. Ahora, nosotros vamos a tener dentro de nuestra cadena de DNA una sección que se va a llamar DNA regulador. Esto no va a tener información, es decir, este no va a ser un gen, no va a tener información para hacer una proteína o algo así, pero más bien va a ser el que va a controlar los semáforos, que va a decir, oye, espérate, no produzcas proteínas tan rápido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a lo mejor se va a añadir una proteína a esa parte y puede hacer que vaya más rápido el proceso o que el proceso no inicie. Esto que estamos viendo aquí es lo que mencionábamos hace rato sobre cómo se van añadiendo los aminoácidos. Entonces vamos a ver que hay tres lugares. Esto es el que llegó primero, este llegó después y este llegó después. Perfecto, entonces, ¿qué sucede? Si se fijan, este no tiene aminoácido. ¿Por qué? Porque ya chocó las manos, ya se dio el abrazo, su anticodón y el codón. Y entonces él pasa su aminoácido y él, después de que ya las termina chocando, va a pasar su aminoácido. Entonces, si se fijan, este tiene a ver, de hecho, sí. De hecho, si se fijan, aquí está el de él, el 2, el 3 y el 4. Entonces, cuando ya se van, porque si se fijan aquí ya se va a ir,
poquito antes de que se vayan, van a estar pasando sus aminoácidos hasta hacer una pulsera grande, por así decirlo. ¿Y este sitio exactamente qué es? Este es un ribosoma, que es lo que les comentaba. ¿Ok? Entonces pasa dice, oye, ya me cansé, tú sigue haciendo la pulsera. Se la deja y ya no está cargando nada. Y entonces el 2 ya se va y después le va a terminar también siguiendo. Ya sabemos que cuando ya sueltan su aminoácido, poquito después se terminan yendo. Aquí vimos, este está aquí y ahora se va a este espacio, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces van hacia esa dirección, es decir, perdón, van hacia esta dirección, por así decirlo. Se van recorriendo de lugar en lugar. Entonces ya lo pasó y ahora sabemos que se va a ir. Pero ahora tenemos un lugar vacío. Entonces es como si le dijera en voz alta, oigan, ¿alguien tiene el anticodón para guanina, guanina, adenina? Y él va a decir, yo lo tengo. Y se va a poner aquí en su lugar. Entonces ya estamos viendo. Después se va a ir y va a pasar todo esto para el nuevo. Es como, bueno, tú eres el nuevo, tú vas a hacer la novatada de que tú te quedes con toda la cadena que llevamos hasta ahorita y luego que vayas a ponerle tu propio aminoácido. Y esto es más o menos una versión realista de cómo se vería. Ahora, esto es lo que les decía, de nuestro DNA regulador. Entonces se añade una proteína. Recuerden que no codifica genes, no codifica para hacer proteínas. Entonces aquí se une una y a lo mejor puede hacer que el proceso directamente no empiece o pues tarde más en empezar o en concluir nuestro proceso pues para poder transcribir información genética. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que se nos dice aquí? Ya para empezar a ir cerrando. Entre varias cosas que podemos describir de la célula es que va a necesitar energía libre. Es decir, pues, libre de que a lo mejor no la está, por así decirlo, no la está usando nadie más. Y va a necesitar esa energía para poder llevar a cabo algunos otros procesos. Decimos entonces que es un sistema químico dinámico que actúa lejos del equilibrio químico. Es decir, siempre se está moviendo. ¿Por qué? Porque si hubiera equilibrio químico, no tendríamos la oportunidad de poder como jugar con los componentes de la célula, con las moléculas a nuestro favor. Esto que dice aquí el segundo punto de la membrana es algo que iremos viendo más a profundidad posteriormente. Pero ahorita mismo lo único que necesitamos saber es que la membrana tiene un comportamiento anfipático, es decir, tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Su mismo nombre lo dice, o sea, fóbica como que de fobia. Entonces la parte hidrofóbica le va a tener miedo al agua, por así decirlo. Pero no le va a tener miedo a las moléculas, a las sustancias que sean apolares. Y lo que estamos viendo aquí, el aceite es apolar. Entonces, esto de aquí, las puntitos rojos son las cabezas hidrofílicas. Ellas aman el agua. Las patitas estas rositas hidrofóbicas no les gusta el agua. Entonces, el aceite también se lleva mal con el agua. Y va a decir, oye, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces las patitas que son hidrofóbicas van a hacer una amistad con el aceite, que es una sustancia apolar o no polar, por así decirlo. Y las hidrofílicas pues van a estar encantadas nadando en el agua. Pero ¿qué pasaría si la sumergiéramos más? Que dijéramos, no, yo quiero que la parte hidrofóbica toque el agua. Entonces tan obstinada es que va a terminar haciendo esto. Esto que estamos viendo aquí, y la razón por la que la estamos viendo es porque esto es algo muy similar a lo que sucede en la célula. En la célula vamos a tener dos capas. Vamos a tener nuestra capa que va a ser hidrofílica. Esta también es hidrofílica y nuestra parte hidrofóbica. Entonces, si se fijan, estas son cabecitas y sus patitas. Estas son cabecitas y sus patitas. Entonces se están tocando las patitas, pero las cabezas no. Y todas estas que son hidrofóbicas dicen, ay, no me dejen con el agua. Y se juntan y estas hacen como una pared para protegerlas del agua, porque a ellas sí les gusta el agua. Y eso es un suceso que sucede, de hecho, en la membrana de la célula.
hablamos siempre de una bicapa lipídica y justo iremos viendo más a profundidad qué es eso. Y pues para cerrar, eso es todo.